101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Buenas noches, yo soy Sadie Salas y les agradezco la oportunidad de permitirme acompañarles en un episodio más de El Hilo de la Historia. Este programa, que es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de esta emisora. Como les hemos contado en ocasiones anteriores, El Hilo de la Historia pretende traer discusiones y conversaciones sobre los últimos temas que se están investigando en materia histórica, pero también poder generar una reflexión que conecte nuestro pasado con nuestro futuro y nuestro pequeño país con la comunidad global. Y precisamente el tema de hoy es un tema que tiene que ver con la Sociedad de las Naciones de la que somos parte. Precisamente porque el pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que conmemora el lanzamiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para hablar de este tema me acompañan hoy Alonso Arrieta y Cintia Ramírez. Alonso es egresado y Cintia es estudiante de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional. Muchas gracias por venir, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, Heidi. Buenas noches. Bueno, los invitamos para conversar sobre este hito histórico que la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos significa, pero también sobre la importancia y la vigencia de los derechos humanos en la Costa Rica actual. Pero antes de entrar en detalle, vamos a escuchar este micro de nuestra serie Puntos de Igualdad. Puntos de Igualdad, un espacio para reconocer la importancia de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿En dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Eleanor Roosevelt fue la persona que pronunció esta poderosa frase para impulsar la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante la Organización de las Naciones Unidas. La escritora, política y ex primera dama de los Estados Unidos fue delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas en tiempos en que el mundo se recuperaba tras la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se convirtió en el documento histórico que establece garantías fundamentales para todas las personas. ¿Qué son los derechos humanos? Son principios que pertenecen a todas las personas, sin distinción alguna de su nacionalidad, género, edad, origen étnico o cualquier otra característica. El primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos también son inalienables, que significa que no se puede renunciar a ellos o cederlos. ¿Cuáles son otros derechos humanos reconocidos en la actualidad? Derecho a la vida. Derecho a la no discriminación. Derecho a la salud. Derecho a la educación. Derecho a un medio ambiente sano. Libertad de expresión. Con el paso del tiempo, también se han reconocido los derechos humanos de personas que han sido discriminadas históricamente, a través de otras declaraciones o convenciones internacionales y legislaciones específicas a lo interno de los países. Tal es el caso de los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, poblaciones indígenas o personas adultas mayores. Comprender que se deben garantizar la igualdad, dignidad y libertad para todas las personas es el paso para construir sociedades más justas, donde quepa la diversidad que caracteriza a los seres humanos. Puntos de Igualdad, un espacio para reconocer la importancia de los derechos humanos. Una producción de la Defensoría de las Audiencias de CINART Costa Rica Medios, en colaboración con 101.5 Costa Rica Radio.
Bueno, esa fue una pincelada sobre este amplio tema de los derechos humanos. Para empezar, me gustaría que nos comentaran en qué contexto es que surge esta declaración, qué pasaba en el mundo hace 70 años. La declaración nace sobre todo a partir del contexto posguerra, ¿verdad? Venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se dieron todo el proceso de genocidios, entonces se empiezan a ver la necesidad de que exista un protocolo específico o una forma específica en que los diversos países tengan principios básicos con los cuales poder sobrevivir ese proceso posguerra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer una reconstrucción, si se quiere, de la visión de ciudadanía que se tiene y cómo evitar una tercera, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollar esos procesos más bien de una forma pacífica? Era más bien como esto de tratar de que esos horrores no se volvieran a repetir. Exactamente. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar y cómo podemos evitar que eso se dé? Ahora, esta declaración, este documento tampoco era la primera vez que se hablaba de derechos humanos. Ya habían habido como otros antecedentes de hacer cartas, de hacer listados, de hacer principios. Exactamente. En el siglo XVIII se da lo que es la Revolución Francesa. Entonces, como producto de la Revolución Francesa, se crea la Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es como el primer instrumento que esté en el registro en tema de materia de derechos humanos. Pero no estaban todavía los derechos de la mujer ni de la ciudadana. Exactamente. Entonces, se empieza a dar un primer paso, pero desde ahí vemos todo lo que hay que avanzar. Bueno, ya ustedes nos estaban hablando del contexto en el que surgen y de la importancia. ¿En qué momento entra Costa Rica? Ahora, antes del programa, Cintia hablaba de la ratificación. ¿Tienen ustedes ese dato por ahí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, se adopta por los 56 Estados miembros de la ONU en el 10 de diciembre de 1948. En teoría la adoptan, digamos, los 56 Estados miembros. Sin embargo, que era lo que hablábamos ahora un poco, es como un beso tirado, ¿verdad? Que es algo como de muy buenas intenciones, pero no comprometía o no establecía obligatoriedad como tal. Entonces, es hasta que se da, digamos, la Convención ya de los Derechos Humanos, que ya entra a regir como un instrumento de protección de derechos humanos. Antes es una declaración, es como una carta que tiene un muy buen propósito, que es lo que da pie a la Convención de Derechos Humanos. Es como el previo, ¿verdad? Es como este paso antes de ya tener una convención específica que proteja los derechos humanos de las personas. Ahora en el micro escuchábamos algunos de los derechos que contiene esta Declaración Universal. Yo no les voy a pedir que los mencionemos todos, pero sí tal vez si me pueden hablar como en general de qué es lo que contiene la declaración, qué es lo que podemos encontrar ahí en la declaración. Claro, a nivel general se habla de que existen diferentes tipos de derechos, ¿verdad? Entonces hablamos de derechos civiles y políticos, que son derechos más individuales, como el derecho al tránsito, el derecho al voto, el derecho a la libre circulación, el derecho de expresión, pero también hablamos de derechos culturales, económicos y sociales. Entonces, el derecho al patrimonio, el derecho a una cultura, el derecho a la convivencia en sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que es este documento nos da no solo a nivel individual, sino que también ya da esas pinceladas de cuáles son los derechos que ocupamos para la convivencia, que son los que dan después paso a los pactos específicos que se convierten en protocolos de derechos individuales y derechos colectivos. Las voces del pasado en el presente. El hilo de la historia. Conversábamos sobre otro evento importante en el cual nuestro país también tiene un lugar protagónico, que fue el Pacto de San José. Tal vez si nos cuentan entonces de qué se trataba y cómo viene a hacer que esta declaración de buenas intenciones se vaya concretando en el ejercicio de los derechos humanos. Lo que es el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que viene a hacer es, si se quiere, a tropicalizar, ¿verdad?, el tema de derechos al contexto el contexto americano. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de derechos en un contexto mundial y las características mundiales a nivel general, pero ya el Pacto de San José viene a dar características específicas al contexto americano. Y eso lo que viene también es a amarrar un poquito los procesos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1969, y después se ratifica con este
el Pacto San José. Me contaban ustedes ahora, bueno, yo había planeado preguntarles sobre los derechos que se llaman de primera, de segunda, de tercera generación, y ustedes me decían que, bueno, que ya no se acostumbra a usarlos con esa terminología, pero que sí hablamos de derechos colectivos y de nuevos derechos. Sí, el tema de las generaciones es un tema que de hecho en la maestría se discute mucho como un proceso histórico, que sí, en algún momento se vio los derechos humanos como generaciones, pero dado que las características de los derechos humanos es que son universales, que son indivisibles y que son interrelacionados, no podemos separar un derecho de otro, entonces no podemos decir una generación sobre otra. Y el problema de verlos por generaciones es que muchas veces se clasificaba o se le daba importancia a los derechos de primera generación y a los otros no. Los de primera generación serían los civiles y políticos. Exactamente, los derechos individuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que los documentos internacionales, cuando hablamos de derechos colectivos o de derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, el derecho a la educación, casi todos los documentos internacionales lo que dicen es el Estado garante brindará la garantía de estos derechos en la medida de sus posibilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que si vamos a garantizar el derecho a la educación, depende de la posibilidad de cada Estado parte. No es de acción inmediata, como los de primera generación, sino que cada Estado va a tomar las medidas necesarias para cumplirlo. Entonces es un proceso más lento, por ser un derecho colectivo. Entonces se creía que los de primera generación, al ser individuales y de acatación inmediata, tienen más importancia, porque se solucionan en el momento y los otros no. El tema es que erróneamente se pensaba que la de primera, segunda y tercera categoría, ¿verdad? Entonces se pensaba precisamente en categorizarlos, que no tenían en una importancia. Que tenían una importancia diferente, ¿verdad? No en cumplir los derechos todos los días a todas las personas, sino que se veía como algo que se garantizaba primero, por ejemplo, el derecho a la vida y después pensábamos en el derecho a la cultura, ¿verdad? Entonces, la idea es que todos los derechos deben de ser garantizados a todas las personas, ¿verdad? Y ese es parte del principio, digamos, básico de la Declaración Universal, ¿verdad? Que es que tienen que ser inalienables para todos los seres humanos. Volvamos un poquito sobre ese concepto de inalienables. ¿Qué significa? Sí, eso es que no pueden ser quitados a ninguna persona. O sea, nosotros nacemos con derechos y no se nos pueden arrebatar y tampoco podemos decidir quitarnos un derecho. Renunciar a ellos. O renunciar a ellos, exactamente. No se puede, son intrínsecos a las personas. Entonces, esta misma división por categorías no tendría cabida dentro de esta misma definición. Estamos en el hilo de la historia conversando hoy a propósito de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos con Cintia Ramírez y Alonso Arrieta. El tema de hoy es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Volviendo un poco a esto de lo que se llamaban derechos de segunda o tercera generación, estamos entonces, están los derechos individuales, los derechos colectivos, y ustedes me mencionaban también que han surgido o se ha visto la necesidad de hablar de derechos para grupos específicos. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? De la población, por ejemplo, LGBTIQ, el derecho, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, el derecho de las tribus que no quieren ser contactadas, ¿verdad? Entonces también es el derecho de el permanecer en su cultura, ¿verdad? Y no tener la intromisión de esta perspectiva desde afuera, ¿verdad? También es un derecho, el derecho a la cultura, que precisamente se tienen que garantizar dentro del tema de los derechos humanos. Exacto. Que antes no se contemplaba, se pensaba que el derecho era solo para la gente que vivía del lado de Occidente y no se pensaba, ¿verdad?, en estas otras poblaciones que también viven, ¿verdad?, dentro de este mundo y tienen derecho a conservar su cultura, por ejemplo. Exacto, y dentro de esta visión es que los derechos de tercera generación, mal llamados así, tienen que ver con cualquier minoría, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a todavía especificar más el tema de derechos humanos y decir, sí, todos tenemos derechos, todos tenemos los mismos derechos, pero ¿qué pasa? No todos vivimos en los mismos contextos y mismas realidades. Entonces, para aplicar un derecho se tiene que vivir desde esa realidad, no se puede dar algo específico. Por ejemplo, digamos, en las personas con alguna discapacidad o con necesidades especiales, ¿verdad? Que son los mismos derechos, pero se requiere un poquito más de esfuerzo de parte de los estados para que estas personas los puedan ejercer. Exactamente, cualquier minoría que ocupe algún tipo de acción afirmativa que le permita acceder a ese derecho. Entonces, ahí es donde hablamos de esa tercera generación. Entonces, por ejemplo,
es cuando se empieza a ver esta oleada, y gracias a los movimientos sociales como el movimiento feminista, se empieza a ver también la necesidad de, ok, no vamos a hablar solo de feminismo en general, porque el feminismo en general está pensado desde una población específica y educada. ¿Qué pasa con las personas que tal vez no tienen acceso a la educación por su contexto específico? Entonces empezamos a ver otros movimientos de feminismo, empezamos a ver, por ejemplo, los derechos de las personas menores de edad, ¿verdad? ¿Cuáles son las características específicas de ese contexto y esas realidades como niño, niña o adolescente? Y ahí es donde aplica el principio de equidad, que tiene que ver con brindar esas herramientas necesarias para que las personas puedan ejercer sus derechos. Es decir, todo el tema, como lo decía mi compañero, de medidas afirmativas, que es el prestar las condiciones necesarias para que las personas puedan hacer ejercicio de esos derechos, ¿verdad? Entonces ahí entramos con la posibilidad que los estados, o las posibilidades que los estados den a las personas para ejercer los derechos. Es decir, en el caso específico de, educación, por ejemplo, entonces, si queremos promover la educación de las chicas, ¿verdad?, de zona rural, entonces se deberían de desarrollar programas específicos que entiendan las necesidades de las mujeres adolescentes dentro de los contextos rurales, ¿verdad? Y que las atiendan. Más allá de entender, es atender esas necesidades. Por ejemplo, en el tema también, si queremos verlo de embarazo en personas adolescentes, el tema del ejercicio de la paternidad en adolescencia, ¿verdad? ¿Qué programas existen para acceder al servicio de la educación, al derecho a la educación, ¿verdad? Ese tipo de cosas y esas medidas afirmativas es lo que le permite a las personas desarrollarse y ejercer los derechos. No es que porque se nace con derechos ya se pueden ejercer, sino que se necesita una base material para ejercerlos. Ahora, volviendo a nuestro presente y aquí a la realidad en Costa Rica, la última campaña el tema de los derechos humanos en la agenda política, pero con muchas confusiones. Por ejemplo, una de las críticas que se escuchan y que se leen en redes sociales es que ahora todos son derechos humanos. Ahora cualquiera dice que es un derecho humano. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué se confunde? ¿Por qué tanta desinformación? Bueno, yo creo que es en parte también como el mito que se tiene desde la escuela de la idea de derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo he visto mucho que esta crítica que se da en redes es, ya no puedo decir nada porque ahora todo es discriminación, ya no puedo decir nada porque ahora todo son derechos humanos, o es que ahora todos son libertades, pero no hay responsabilidades, ¿verdad? Entonces se empieza a pensar el derecho nada más desde la responsabilidad, ¿verdad? Y no se ve que ya un derecho en sí mismo incluye una responsabilidad. Entonces yo tengo el derecho a estudiar, por ejemplo, el derecho a la educación, mi obligación sería estudiar para disfrutar ese derecho, pero es por el mismo disfrute. Lo que pasa es que se empieza a pensar en función de la obligación y no del disfrute, por un lado, y siento que por otro lado es que de alguna u otra forma los medios digitales han ayudado a difundir la idea de derechos humanos. ¿Y qué hace esto? Romper paradigmas. Entonces la mayoría de las personas que dicen es que ya no puedo decir nada porque ofendo, no se están dando cuenta que en su día a día están haciendo comportamientos racistas, xenofóbicos y machistas. Entonces no les gusta que les digan estas cosas. Entonces muchas veces creen que es, ya no puedo decir las cosas, pero no es que ya no pueda, es que nunca debió haberlo hecho, ¿verdad? Exacto. Yo creo que es que tampoco hay una cultura de educación en derechos, ¿verdad? Entonces, y hay un dicho, muy mal dicho para mi gusto, que es de mis derechos empiezan cuando terminan los derechos de la otra persona, ¿verdad? Y el tema es que yo no tengo por qué renunciar a mis derechos para que otra persona los ejerza, sino que los dos o las dos personas podemos ejercer los derechos al mismo tiempo, ¿verdad? Y esa es la lectura que no hemos hecho. Y esa es la educación que no hemos dado. Entonces pensamos que la libertad de expresión implica, mi derecho a expresarme implica el poder ir por encima de los derechos de otra persona porque ya el derecho de esa otra persona se agotó cuando yo quería expresar mi derecho, ¿verdad? O hacer valer mi derecho a expresión, era lo que iba a decir. Es como que para que otras personas gocen derechos, yo tengo que quitarme los míos. Exacto. Entonces es como poca educación en materia de derechos humanos, ¿verdad? Y de cómo el ejercer mis derechos no implica negar los derechos de otra persona o que se me nieguen los míos, sino que es un acto de respeto, ¿verdad?, a los diferentes derechos de todas las personas. Exacto. Nosotros en la maestría siempre hablamos de que mis derechos empiezan donde empiezan los de la otra persona. No terminan, sino que empiezan donde empiezan los de la otra persona. Ahora, otra de las confusiones que se han hecho evidentes es creer que cuando se habla de derechos humanos, se habla solo de las poblaciones LGTBI, que derechos humanos es igual derechos de esta minoría en particular. ¿Por qué creen ustedes que se ha hecho, digamos, como tan común esa confusión?
Bueno, a nivel de la campaña electoral que pasó, fue porque fue una de las cartas que se utilizó como medio de propaganda. Entonces, se vio muy claro que era el partido político a favor de derechos de la población LGBTIQ y un partido que estaba totalmente en contra de derechos de las personas LGBTIQ. Pero si lo vemos en la realidad, hay demasiados movimientos de derechos humanos en Costa Rica. Por ejemplo, la marcha del Día de la Mujer, que se da y tal vez no se le dio tanta importancia, o todos los procesos que se dan con las personas en alguna condición de discapacidad. Pero creo que fue por esta misma campaña específica que se puso esa asociación directa como medio de ganancia de votos, que si bien y mal vino a poner en el tapete el tema general de derechos, pero que ha ido creando esa confusión. Pero siempre se ha hablado del tema de derechos a nivel general. Sí, yo creo que es que lo han posicionado como tema político, ¿verdad? Pero que, sin embargo, si el tema hubiera sido en la campaña electoral derechos de las personas menores de edad, probablemente se hubiera hecho la equiparación entre derechos humanos y derechos de las personas menores de edad. Si hubiera sido derechos de las mujeres, pues entonces se piensa en derechos humanos igual, derechos de las mujeres, ¿verdad? Yo creo que derechos laborales o cualquier derecho que se hubiera posicionado, digamos, en ese ambiente electoral hubiera dado pie para que se pensara que derechos humanos es el tema, digamos, en la coyuntura política del país, ¿verdad? Exacto. Sin contemplar que derechos humanos tiene que ver con todas las personas todos los días y de todas las edades. Exacto, y es un poquito también esta falta de educación que se ha dado en qué es el tema de derechos, lo que hablábamos antes, porque las personas que más conocen sobre el tema de derechos o que lo han oído por lo menos en redes sociales sí hablaban de otros derechos. Entonces, de hecho, hubo una campaña donde era como, ok, está bien, si van a exigir derechos de las comunidades LGBTIQ, ok, pero también el derecho a decidir, ¿verdad? Entonces, se empieza a hablar de derechos a nivel general. Pero en esta campaña específicamente hubo un proceso de desinformación muy grande, porque también se violentaron muchísimos derechos en defensa de otros derechos, lo que estamos hablando de que no se debería dar. Entonces, se hablaba, por ejemplo, del derecho a la educación sexual de las personas menores de edad, pero teníamos, por otro lado, padres y madres de familia o familias en general que decían, a mis hijos los educo yo y no vamos a ir a la escuela, entonces no hay acceso a la información. Y eso causó también que se diera una campaña donde se confundían términos de derechos humanos para desinformar. Entonces asociaban el tema, por ejemplo, de la teoría de género, fundamental de derechos humanos, con el tema de ideología de género, y que la ideología de género era mala y que venía a convertir a los chicos, cuando más bien la teoría de género viene a posicionar el tema de derechos humanos desde un enfoque de género. Porque la diferencia de que Cintia y yo tengamos el mismo derecho al trabajo, por ejemplo, pero que a mí se me pague más por el mismo trabajo. Entonces, la teoría de género viene a cuestionar esto, y cuál es el papel de hombre y mujer y cómo se ha posicionado. Pero ha habido un discurso que ha venido a hacer esa confusión. Entonces, yo creo que eso es parte del por qué se ha hecho esta mezcla específica de derechos humanos igual derechos LGBTIQ. Y ahora, ya para ir cerrando, bueno, nos damos cuenta que necesitamos seguir hablando de derechos humanos, repasando casi que un ABC de los derechos humanos, revirtiendo algunos mitos y alguna malinformación que tenemos. ¿Dónde ven ustedes los principales retos para el trabajo de derechos humanos, para que se avance en el conocimiento y en el ejercicio? Yo creo que uno de los retos que yo veo muy importantes en materia educativa, o sea, no se nos educa en derechos humanos, no se nos educa para el fomento de una cultura de paz, se nos educa en prácticas discriminatorias, por ejemplo, la nueva oleada no sé si es tan nueva, pero la xenofobia que se está dando en el país, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay discursos de odio que se repiten todos los días, y lo vemos en los noticieros. ¿Qué se está haciendo desde la cotidianidad en el trabajo con personas menores de edad, en el trabajo con personas adolescentes, en el derecho de las mujeres, ¿verdad? Cada día vemos las cifras de femicidios altísimas y pensamos que no tiene nada que ver con derechos humanos cuando son vidas que se están violentando todos los días, ¿verdad? Son mujeres que se están violentando todos los días. ¿Cómo estamos educando a nuestra población, a la población menor de edad? ¿De qué forma estamos haciendo entender a nuestros niños y nuestras niñas que estamos ante personas que en teoría deben de tener, ¿verdad?, el mismo respeto y el mismo valor? Entonces yo creo que uno de los retos fundamentales es en educación en general. No hablo solo de educación formal, sino la educación informal, la educación en las calles, la educación inclusive en los centros de salud. Cuando hablamos de derechos humanos en un centro de salud, pocas veces. Sí, yo de hecho iba por la misma línea que Cintia, que el tema de educación para la paz
para toda la población, ¿verdad? Porque hay una necesidad muy grande y uno lo ve cada vez que va, por ejemplo, en una presa y un carro se atraviesa y el otro le grita 4 cosas al otro carro, ¿verdad? La necesidad de que haya estrategias de autocontrol, de educación para la paz, de resolución alternativa de conflictos y que la gente vea que sí hay opciones. Porque vivimos en una cultura que Costa Rica siempre se ha posicionado como el país de paz y el pura vida, pero que en la cotidianidad hay muchos actos de violencia, que por pensar en esta cultura que se tiene como un ideal, no se ven y no se trabaja con lo que se está pasando. Algo que yo rescato mucho, por ejemplo, es ahora los Centros Cívicos para la Paz del Ministerio de Justicia y Paz o la red DINARAC, que es la Red Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos, porque hace mucho trabajo con comunidades en empoderamiento local. Entonces, que dentro de la misma comunidad podamos desarrollar procesos para resolucionar conflictos, para desarrollar herramientas de educación para la paz con jóvenes y las mismas personas adultas. Entonces, es ir promocionando estos espacios a nivel local. Yo creo que si hablamos y vivimos los derechos humanos, no puede ser un proceso que se quede en papel, digamos en hablada, y que se quede solo en esferas altas, sino que la localidad, lo cotidiano. Bueno, muchísimos retos en este tema de conocer, ejercer, exigir los derechos humanos. Muchísimas gracias a Cintia Ramírez y a Alonso Arrieta por compartir con este espacio. Ya estamos cerrando el año, así que aprovechamos para invitarles la próxima semana a escuchar nuestro último programa en el que mi compañero Randall Chávez y yo estaremos recorriendo todo lo que fue el 2019 en el hilo de la historia. Y como siempre les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a escuchar este y los demás episodios buscándonos en la plataforma iVoox o en Spotify como El Hilo de la Historia. Nos escuchamos la próxima semana para el cierre del año. Buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.